Hola a todos y bienvenidos a esta tercera sesión de canto en el que estaré compartiendo con ustedes temas muy interesantes con respecto a esta disciplina. Bienvenidos una vez más, le damos al Instituto Territorial de Música y Artes. Yo soy la teniente Claudia Blanco y comparto con ustedes desde Cuba. Esta es una oportunidad única en la que tenemos para conocernos, compartir de nuestros 10 países del territorio y bueno, pues un honor inmenso y un placer el conocerle a usted que me está viendo desde casa. Seguro si comienzas ahora en el mundo del arte, de la música, del canto, te has preguntado ¿cuál es mi tipo de voz? Realmente es una de las primeras cosas que nos preguntamos al incursionar y saber que realmente podemos cantar. Y si tienes esta duda o la has tenido alguna vez, hoy es un día especial porque conoceremos algunas de las bases teóricas de cuáles son los tipos de voces que existen. Si aún no conoces cuál es tu tipo de voz o si ya lo conoces, creo que los ejercicios que haremos en el día de hoy te servirán de mucha ayuda. Así que continuamos con esta parte especial y los objetivos que tenemos en la clase de hoy es que cada uno de nosotros pueda identificar el tipo de voz que posee y utilizarlo y sobre todo sacarle el mayor provecho de acuerdo a las ventajas que nos ofrece nuestro propio registro. ¿Cuáles son los tipos de voz que existen? La clasificación de las voces en el canto es la siguiente. Para las féminas, soprano, mezzosoprano y contralto. Para los tipos de voces masculinas tenemos otras categorías, contratenor, tenor, barítono y bajo. Existe una categoría especial que son las voces de los niños, las muy comúnmente denominadas voces blancas, para las cuales existen solamente 3 clasificaciones y no entraremos en detalle dado que la mayoría de los participantes de este instituto pasan un poco más esta etapa. Pero sí quisiera mencionar que son las conocidas voces blancas, que son estas voces puras que aún no tienen el desarrollo hormonal. De las clasificaciones femeninas que veíamos hace un momento, las sopranos tienen la más aguda. El término soprano proviene del italiano soprano, que significa soberano y superior. La tesitura del tipo de voz soprano abarca en el teclado desde el do cuarto hasta el do sexto. A su vez, las sopranos se subdividen en las siguientes categorías que les mencionaré: soprano de coloratura, soprano lírica, soprano ligera, soprano lírica ligera, soprano soubrette o duet, soprano lírico spinto, soprano dramática de coloratura o agilidad y soprano falcón. Llegamos a la segunda categoría de tipos de voces femeninas y son las cantantes mezzosoprano, que superan a las contralto y se quedan por debajo de las sopranos, es decir, son una categoría media en cuanto a las voces femeninas. La diferencia entre soprano y mezzosoprano es que el timbre de la segunda es más rotundo y grave que el de la primera. En cuanto a la tesitura, va desde el la tercero hasta el fa quinto. Conoceremos a continuación cómo se clasifican estas voces mezzosoprano. Tienen 3 categorías y son mezzosoprano ligera, mezzosoprano lírica y mezzosoprano dramática. Las voces contralto. De entre las voces femeninas, las cantantes con este tipo de voz ostentan las voces más graves. Esta voz es muy sonora y cuenta con un registro grave muy amplio. Se trata de una voz difícil realmente de encontrar, pues en todo el mundo solo hay un 2% de mujeres que la tengan. Así que atención, si tienes la voz contralto, siéntete súper privilegiada por el registro vocal que tienes. Respecto a la tesitura, el registro típico suele abarcar del fa tercero al fa quinto, aunque con entrenamiento puede ir desde el mi tercero hasta el si bemol quinto. Se subdivide igualmente en algunas categorías, en este caso 3 subcategorías que serían contralto dramática, contralto cómica o bufa y contralto de coloratura. Llegamos a la clasificación de las voces masculinas, ¿cierto? La clasificación de las voces masculinas, para ir refrescando, decíamos que eran contratenor, tenor, barítono y bajo.
Entre los tipos de voces musicales masculinas, el contratenor tiene la más alta, o sea, el registro más agudo. Estos cantantes suelen emplear el falsete, la voz de pecho y voz de cabeza. Son hombres que conservan las particularidades de su voz soprano, incluso cuentan con mucha más potencia que una voz soprano femenina, ya que no han sufrido alteraciones en su desarrollo hormonal. Su registro abarca desde el do cuarto al do sexto y se clasifica de la siguiente manera: contratenor soprano o agudo, contratenor mezzosoprano y contratenor contralto o grave. Llegamos a los tenores. Su tesitura se encuentra entre la del barítono y la voz contratenor, la cual suele ir del do tercero al la cuarto en el canto coral y hasta el do quinto en los solos. Estos tipos de voces en el canto se clasifican de la siguiente forma: tenor ligero, tenor lírico ligero y tenor dramático. Llegamos a los barítonos. De los tipos de voces más comunes en los hombres es esta. La diferencia entre el barítono y el tenor es que los agudos del primero son más viriles y oscuros que los del tenor, mientras que los graves del barítono son más brillantes y ligeros que los del bajo. En cuanto a la tesitura, abarca desde el sol segundo al mi cuarto y se subdivide igualmente en algunas categorías: barítono ligero, barítono lírico, barítono Martin y barítono dramático. Es el turno del bajo. Son las voces masculinas más graves y con timbre más oscuro. La tesitura suele ir desde el mi segundo al do cuarto. No obstante, en el mundo operístico se exige que el bajo dé como mínimo el fa cuarto. E incluso el sol cuarto en las interpretaciones de Divo, y se clasifican igualmente de esta manera: bajo profundo, bajo ligero o bajo cantante, bajo Helden y bajo barítono. Esto no significa que, por ejemplo, un bajo no pueda llegar a las mismas notas agudas que un tenor o un contratenor, o que una cantante con voz mezzosoprano no pueda llegar a las mismas notas agudas que una soprano puede hacer. Como bien iremos aprendiendo, todo está asociado a cuán flexible puedan ser las cuerdas o pliegues vocales de cada uno de nosotros. Con lo que decir que quizás muchas veces es algo que has escuchado, que la nota más grave que una voz pueda producir o la nota más aguda determina su clasificación vocal, es algo totalmente erróneo. Pero sin duda alguna te puede ayudar a clasificar tu voz, teniendo en cuenta el resultado de una vez realizado el test que haremos más adelante. Una vez identificado esta parte que hemos ido aprendiendo acerca de los tipos de voces masculinas y femeninas, y una vez desmitificado todo esto con respecto a que la nota más grave y la nota más aguda determinan el tipo de voz que tienes, y algunas cosas que quizás ahora no entiendas, para las próximas clases iremos profundizando, llegó el tiempo de plantearnos exactamente lo que decíamos al principio: qué tipo de voz tengo y cómo lo puedo saber desde casa en este mismo momento en el Instituto Territorial de Música y Artes. Pues te propongo un ejercicio sencillo y lo haremos a continuación. Solo te pido que me sigas y pronto sabremos qué tipo de voz tenemos cada uno de nosotros. Y el ejercicio que haremos a continuación es muy breve y se realiza para que de alguna manera tu voz se desnude de la manera más sincera posible, mostrando su funcionamiento natural. Es ahí cuando podemos saber qué tipo de voz tienes. Para ello haremos la siguiente práctica. Utiliza el audio correcto dependiendo de si eres hombre o mujer. Haz el test de audio que está a continuación y presta la atención a tu voz.
ha ocurrido? ¿Qué notas te han dado más trabajo? Quizás las notas agudas, las notas graves, o te ha salido a lo mejor quizás uno de esos gallos en la mitad de la práctica. Si te ha ocurrido alguna de estas variantes, cuál de las notas te ha costado más trabajo, entonces ya puedes saber en qué clasificación te encuentras. Si te has sentido más cómodo utilizando las notas graves, recuerda el registro de contraltos que mencionábamos. En el caso de las chicas, si te has sentido más cómoda dando notas agudas, esto muestra naturalmente cuál es tu registro. Igual los chicos con las notas, las escalas que pusimos para las voces masculinas, dependiendo de qué registro te fue más fácil realizar. Ahora bien, una vez tenemos esta clasificación, pasamos a lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Si te han costado sus notas graves, podemos realizar algunos ejercicios para ello y sobre todo reforzar nuestra voz de pecho. Si nos ha costado un poco más trabajo cantar las notas agudas, un consejo es relajar la voz de pecho para poder acceder a la voz de cabeza, que es la encargada principalmente de dar las notas más agudas. Una vez tengamos relajada la voz de pecho y podamos acceder a la voz de cabeza, intentando que sea más fácil y saludable para no lastimarnos la voz. Si no sabes de qué te hablo, no te preocupes. En la próxima clase estaremos viendo precisamente cómo funciona nuestra voz, cómo funciona la voz humana, cómo lo hicimos por dentro y qué es precisamente todos estos términos de los cuales te estaba hablando, la voz de pecho, la voz de cabeza, entre otras cosas. Y ahora nos corresponde una parte muy importante en el Instituto Territorial y ha llegado la hora de presentarles un proyecto que estaremos realizando en nuestro instituto, un proyecto para el que todos de nosotros aportaremos algo diferente y en el que en el decursar de la semana cada uno iremos sabiendo cómo vamos a poder colaborar para ser parte de esta maravillosa obra musical que haremos entre todos los participantes de todos los países de nuestro instituto. A continuación te voy a presentar la canción que debemos montar con nuestras voces para que te vayas familiarizando con ella y puedas escucharla varias veces en casa, al igual que estaré poniendo por varios segundos la letra de la canción para que también puedas tenerla. Es importante que trabajemos en estos proyectos y que le pongamos mucho esfuerzo, ya que será una de las cosas más bonitas que recordemos de nuestro instituto y será un gran momento que todos podremos guardar para memoria de estos tiempos que quizás no nos pudimos ver, no nos pudimos conocer en persona, pero tuvimos la oportunidad de compartir y adorar al Señor todos juntos. Muchas bendiciones, ha sido un enorme privilegio, los espero mañana para aprender nuevas cosas con respecto a cómo seguir encontrando, perfeccionando, potenciando nuestra voz y cómo hacer lo mejor que podamos para el Señor. Dios le bendiga una vez más. Yo soy la Teniente Claudia Blanco. Saludos nuevamente desde Cuba y muchas bendiciones. Recuerda sobre todo que tu experiencia es nuestra experiencia y entre todos formamos esta nueva historia en el Instituto Territorial de Música y Artes. Así que te exhorto a que ahora mismo nos estemos viendo en nuestro chat de grupo de WhatsApp llamado Canto Unido, al que formas parte, y estaremos abordando ahí. Necesitamos saber qué piensas, qué te gustaría aprender, cómo te sentiste en las clases de hoy, cómo te gustaría que fuera la experiencia en el instituto. Queremos escuchar tus sugerencias y queremos escuchar si realmente te ha servido los contenidos que hemos dado. Muchas gracias por participar en este primer día. Recuerda, nos vemos mañana con nuevas ideas. Bendiciones.